Buenos días a todos nuestros seguidores y a todos los que nos escucháis por las redes sociales en este domingo 31 de enero. Estáis todos invitados a participar de nuestro culto virtual en este último domingo de enero de este año 2021. Eh, Empezamos con una oración. Padre, a ti sea la gloria, Señor. En medio de un tiempo de dificultad como el que vivimos, descansamos en ti. Descansamos en tus promesas, descansamos en la certeza de que tú, la persona de tu Hijo Jesucristo, has iniciado, has reinado en este mundo y que nos espera la consumación de tu reino y la plenitud de una nueva creación. Gracias porque tu palabra así lo atestigua, así lo testimonia, y gracias porque en función del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz y la resurrección, tenemos la garantía de estas promesas, a las que podemos acceder mediante la fe por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, los versículos 1 al 16, que dice lo siguiente. Y aconteció que pasando él por los sembrados en un sábado, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los sábados? Y respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición y comió, y dio también a los que estaban con él, los cuales no era lícito comer sino solo a los sacerdotes. Y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos si sería sanado, si sanaría en sábado, por hallar de que le acusasen. Mas él sabía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dice: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos todos alrededor, dice al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de rabia y hablaban los unos a los otros qué haría Jesús. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, al cual también llamó Pedro, y a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, el que se llama Celador, Judas, hermanos de Jacobo, y Judas Iscariote, que también fue el traidor. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. En el pasaje de hoy hemos leído 3 microrrelatos. El primero, los discípulos de Jesús violando las prescripciones sobre el día de reposo. El segundo, la sanación por parte de Jesús de un hombre que tenía la mano atrofiada. Nuestra versión decía seca, pero es
más comprensible traducir por una mano atrofiada, tenía algún tipo de minusvalía, y la elección de los 12 apóstoles. Aunque en nuestra predicación nos vamos a centrar solo en los dos primeros relatos. ¿Qué tienen en común estos relatos entre sí? No solamente estos tres, todo lo que antecede y todo lo que nos cuenta el propio Evangelio. Porque todo lo que nos están contando, ¿no?, estos tres relatos, junto con el resto de relatos del Evangelio, es como el reino de Dios está desplegándose a través de las palabras, acciones de Jesús. Pero, ¿cómo esto nos ayuda a vivir el Evangelio del reino de Dios hoy? Esto es lo que quiero que nos centremos para reflexionar. Cuando estamos leyendo los evangelios, no debemos olvidar que el hilo conductor de principio a fin de los mismos es la llegada del reino de Dios. Lo veíamos las semanas anteriores. Como vimos justamente la semana pasada, Lucas nos lo presenta en esa larga introducción del capítulo 4. Todo el capítulo 4 actúa como una gran introducción a la exposición de Lucas sobre la enseñanza y la vida de Jesús, que termina en versículos 43 y 44 de ese capítulo 4, que dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. En este final de esta introducción encontramos este resumen. Es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, que es el núcleo de la predicación, del mensaje que Jesús está anunciando y que está encarnando. También hemos dicho que este reino de Dios irrumpe a través de las palabras, acciones de Jesús. Y fijaos que no decimos palabras y acciones como dos cosas separadas, sino palabras, acciones juntas. La tengo escrita aquí con un guión en medio, con esas dos palabras unidas. Estamos acostumbrados a pensar que una cosa es lo que decimos y otra lo que hacemos, o que primero viene la teoría y después la aplicación práctica. Pero esta es una manera moderna de pensar y funcional a la tecnología y la producción. Sin embargo, la Biblia piensa en otras categorías, porque no solamente la Biblia, sino cómo estamos configurados, nos hace pensar que la vida humana es más compleja que una dicotomía entre lo que decimos y lo que hacemos. De hecho, lo que decimos siempre tiene un efecto. Lo sepamos o no, seamos conscientes o no, es el efecto que esperábamos o no. Quizás no habíamos reparado las posibles consecuencias de lo que hemos dicho en un momento determinado, pero siempre lo que decimos tiene un resultado, tiene un efecto. Para decirlo de otra manera, lo que decimos hace cosas. No solamente no evidentemente por una cuestión mágica, ¿no?, en el que simplemente por nombrar algo eso se produzca. No es esto lo que queremos decir. Lo que queremos decir es que el lenguaje no es solo cuestión de palabras, no es solo palabras que se las lleva el viento, sino que el lenguaje, lo que hacemos con el lenguaje o a través del lenguaje hacemos cosas, construimos un mundo de significado. No vamos a entrar ahora en una teoría del lenguaje, pero solamente apuntar esto. Y al revés, no solamente hacemos cosas con las palabras, sino también los hechos, las acciones o los patrones de comportamiento nos configuran a nosotros y configuran nuestro decir y por tanto también nuestro pensar. Por lo tanto, la vida humana está llena de palabras y de acciones que están unidas, que están interrelacionadas, que el comportamiento y el pensamiento no son dos ámbitos separados, sino que están interrelacionados.
comportamiento, a través del comportamiento, sobre todo social, aprendemos a pensar, a adquirir los patrones que conforman nuestra vida y a través de nuestro lenguaje, siempre compartido en sociedad, construimos los mundos de significado en los que vivimos. Por eso, en la Biblia vemos que cuando Dios dice, su palabra hace. Cuando Dios dice, su palabra actúa. Y sus acciones son congruentes, son coincidentes con su decir, es decir, con su palabra. En Dios no hay fractura entre su decir y su actuar. Por eso, su palabra es acción, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, desde el principio de la Biblia, cuando está creando por medio de su palabra. Vemos que esa palabra es eficaz, esa palabra es acción, esa palabra produce una realidad que antes no existía. En el ser humano, esta palabra acción puede estar en conflicto, mientras que en Dios su palabra acción es siempre eficaz, es decir, que no hay contradicción en él. El ser humano sí es cierto que puede haber un divorcio entre la palabra y la acción porque mentamos, porque simulemos, porque no seamos conscientes de todas las consecuencias de aquello que hacemos, porque no tenemos control de todo lo que ocurre, por muchas razones. Pero en Dios no. En Dios su palabra es acción. Así que cuando Jesús está diciendo también, de igual manera está actuando. Tenemos que ver que la enseñanza de Jesús no está separada, divorciada de su acción, que su enseñanza y sus acciones son coincidentes, congruentes, que están engarzadas la una con la otra. Por lo tanto, cuando Jesús dice, también actúa, y cuando actúa, sus acciones son coincidentes con la palabra dicha. Pero ¿cuál es esa palabra? Si tuviéramos que resumir la palabra dicha por Jesús, ¿cuál es esa palabra? El Evangelio del reino de Dios. Por eso tenemos que comprender que las palabras de Jesús no son meros dichos, no es mera predicación, si me permití expresarlo de esta manera. Por el contrario, con sus palabras, acciones, está irrumpiendo el reino de Dios. Y esto es lo que tenemos en estos relatos. En estos relatos y en el resto de relatos del Evangelio, encontramos que gracias a las palabras, acciones de Jesús, el reino de Dios está llegando, está naciendo, está irrumpiendo. En el primero de los relatos que hemos leído, los discípulos de Jesús pasan por un campo sembrado y van restregando las espigas con las manos para comer las semillas. Y eso les lleva a que los fariseos les acusen de hacer lo que no está permitido en el sábado, que es el día de reposo, y que por lo tanto no se podía realizar ninguna de las tareas cotidianas, ningún tipo de trabajo, etc. En el segundo, en otro sábado, también los dos relatos están localizados en dos sábados, en Marcos ambos relatos son dos acciones en el mismo día, pero en Lucas tenemos los dos relatos separados en dos sábados distintos. Pues en este segundo, en otro sábado, Jesús sana a un hombre con la mano derecha atrofiada. En esta ocasión, los escribas y los fariseos ponen a prueba a Jesús para saber si será capaz de sanar a este hombre en el día del reposo. Existe una salida fácil a muchas situaciones como esta que se encuentran en los evangelios. Vemos a Jesús confrontando constantemente con los fariseos. Y por lo tanto, en todas estas situaciones es fácil, hay una manera fácil, estamos muy acostumbrados a afrontar estos textos siempre de la misma manera. Y es acusar a los fariseos de legalismo, es decir, que tienen una comprensión de la ley convertida en un fin en sí mismo. Y algo de esto hay en la comprensión farisaica de la ley. Incluso el término fariseo en nuestra cultura
se ha quedado como sinónimo de hipocresía. Lo que decíamos antes, ¿no? Como sinónimo de hacer una cosa, decir una cosa y hacer otra. Pero, como digo, esta quizás es una salida demasiado fácil para quizás no abordar en profundidad lo que ocurre o lo que están enfrentando los fariseos. No solamente hay que entender que son personas perversas o malignas, todos ellos, y que están en contra de Jesús, y quedarnos en esta noción tan vulgarmente simplificada. Hay que ir más allá de esto. Incluso se llega a decir que el judaísmo como religión era y es una religión legalista. Y esto tampoco hace justicia. Cierto que el judaísmo de la época era un judaísmo plural, con diferentes partidos, diferentes tendencias, eh, como una religión que llevaba ya muchos siglos de historia, pues evidentemente tiene un desarrollo muy importante. Y por lo tanto, a veces caracterizar qué era el judaísmo de la época no es siempre sencillo. Pero este cliché, juicio precipitado de que el judaísmo es esto, es igual a legalismo, es también algo que debemos superar. Igual la otra idea que los judíos pensaban o que piensan que cumpliendo a la ley son salvos. Bueno, esto también tiene muchísimas matizaciones. Con este estado de cosas, entonces, generalmente a esa comprensión de la ley o a la ley se le opone la gracia. Y hay como dos periodos o dos modos contrapuestos. De manera que la salvación no viene del cumplimiento de la ley, sino de la actitud de amor y misericordia de Dios para con su creación. No vamos a entrar hoy en este complicado tema, esto lo veremos en otro momento, pero solo quiero decir que las cosas no son tan sencillas como este esquema tan lineal nos propone, y que no debemos simplemente, cuando leemos los evangelios, una referencia a los fariseos o los escribas de la ley, pues tratarlo de una forma tan esquemática, tan simple. Lo que hoy quiero es que entendamos que la dimensión de lo que aquí se nos plantea es que no se trata solo de una cuestión de legalismo. Bueno, en cierto modo podría haber algo de esto, pero no solamente se trata de esto. Es decir, de querer hacer de la ley un fin en sí mismo. Como digo, hay algo de eso en la actitud de los fariseos, y la actitud de Jesús viene a poner de manifiesto que esto es erróneo. Pero lo que quiero que veamos es que para los contemporáneos de Jesús, la ley y su cumplimiento configuraban el mundo en el que vivían. Y esto sí me parece muy importante. También para el propio Jesús. Su comprensión del mundo, su comprensión de la realidad está configurado por la ley. De las escrituras en general, las escrituras que oíamos pues, en el Antiguo Testamento, pero tenían como centro medular la ley. De hecho, se hace referencia en los evangelios a la ley, los profetas y los salmos. Es, digamos, esta división en tres partes que era la que constituye las escrituras en la época de Jesús, porque el canon judío todavía no se había cerrado, que sería avanzado el siglo I después de Cristo. En cualquier caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa ley, que es más que solamente prescripciones legales, pero esa ley y el cumplimiento de esa ley configuraba el mundo, diríamos, judío o del judaísmo del siglo I. Y aquí hay algo muy importante que nos tenemos que dar cuenta. Es decir, que los habitantes de Galilea, que eran los vecinos de Jesús, vivían bajo dos narraciones básicas. Una, está la narrativa del Imperio Romano. El Imperio Romano que había traído la paz, le había traído la prosperidad a todo el mundo mediterráneo, y que a través de sus instituciones pues,
se presentaba como una cultura superior al resto de pueblos. Y todavía pues, nos impresionan los grandes logros de esta sociedad romana. Y esa narrativa pues, se construía pues, a base de las instituciones romanas, pues, las grandes ciudades romanizadas, grandes infraestructuras, las monedas, las inscripciones, todo el aparato que constituía el Imperio Romano, tanto administrativa como política, como económica, como socialmente. La otra narrativa era, pues, obviamente, la de las Escrituras, lo que hemos mencionado antes. Y en esa narrativa, de una forma muy esquemática, pues, teníamos que Dios creador había liberado a su pueblo de Egipto, que lo había constituido como pueblo, había dado una tierra, había constituido como un pueblo diferenciado del resto de pueblos y que, por una serie de circunstancias, había estado sometido por diferentes imperios y a los que en esa vicisitud, dentro de esa narrativa, dentro de esa biografía como pueblo, pues se habían dado constantes promesas de liberación y de salvación. El centro de esa narrativa era la ley de Moisés, que configuraba la identidad diferencial como pueblo de Dios. Y esto, darnos cuenta de esto es muy importante, porque no se trata solo de legalismo, no se trata solo de que estén buscando la salvación a través de un cumplimiento estricto de la ley. Se trata de que la narrativa de la Escritura y el centro neurológico del cumplimiento de la ley configura el ser pueblo de Dios. Y por lo tanto todo el mundo de significado por el que se vive pasa por ahí. Y esto es importante porque para darnos cuenta que cuestionar eso o que poner en cuestión eso tenía una serie de repercusiones muy importantes. Aquellas dos narrativas en muchos puntos estaban en conflicto. De hecho, pues entre los diferentes partidos del judaísmo de la época, pues había diferentes maneras de entender la interrelación de esas dos narrativas que correspondían a dos culturas distintas, dos definiciones distintas de la realidad. Así que los judíos debían de alguna manera estar reafirmando constantemente su condición de pueblo de Dios y por tanto no asimilable al imperio. Es decir, su supervivencia como pueblo de Dios estaba en juego si se cedía demasiado a asimilar la cultura del Imperio Romano, pues acabaría disolviéndose, acabaría desapareciendo como pueblo diferencial. Y por lo tanto, esto estaba en juego. Y eso ocurre siempre cuando dos definiciones de la realidad chocan y cuando normalmente una de ellas pues, siempre está en inferioridad de condiciones que la otra. Realmente pues, hay una que es superior porque es la que vence, la que tiene poder político, la que ha vencido por el poder militar, etc. Y otra, pues, y en este caso, en la que está pues, sometida. Y esto no solamente es una cuestión a nivel político o militar, sino también a nivel de la cultura, a nivel de cómo definimos la realidad. Pues bien, ese cumplimiento de la ley de Moisés era una manera de no ser asimilados por la cultura grecorromana del imperio. Lo que está pasando y lo que está en juego es los fariseos, los escribas, el resto de partidos judíos, pues tienen está en juego su propia supervivencia. Y los fariseos están haciendo del cumplimiento de la ley mosaica ese elemento diferencial para que les permita sobrevivir dentro de una cultura y de un mundo que ya se ha vuelto, en ese sentido, global dentro de lo que sería la cuenca mediterránea. Por lo tanto, era una manera de sobrevivir como pueblo diferenciado, como pueblo de Dios.
Empezar a cuestionar la ley, pues era quedarse sin suelo bajo los pies. Para entender que esto era una cuestión, que no era una cuestión, quiero decir, hoy podríamos decir, o algunos pueden decir, en un cierto tono despectivo, con el que por supuesto estamos de acuerdo, meramente religiosa, o una cuestión de discusión abstracta. No está esto, no se está dirimiendo en una cuestión, pues eso, de discusión de detalle religioso o de erudición, no es esto, no podemos entenderlo así. Y para darnos cuenta que no es esto, sino que hay algo más profundo, o que lo que es lo mismo, que la religión en este momento, en estas culturas, eh, no es lo que entendemos hoy, ¿no? Como algo marginal o individual o privado, sino que forma parte del ámbito público. Bueno, no quiero entrar en ese tema ahora, no quiero desviarme. Lo que quiero que nos demos cuenta es esto, es que ¿qué está pasando? Lo que está ocurriendo, lo que está en juego es no solamente una discusión entre rabinos, sino algo mucho más profundo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las palabras del Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículos 15 y 16, que dice, cuando Jesús está sanando a otro hombre, dice, el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Volvemos otra vez a tener un episodio de sanación en sábado. Y el evangelista Juan nos está contando esto mismo. Es decir, los judíos persiguen a Jesús porque intentan matarlo. Y en nuestro texto de hoy también encontramos también esto mismo en el versículo 11 de este capítulo 6. Dice que después de la escena de la segunda, en la segunda sinagoga, el segundo sábado, ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Fijaos cómo el Evangelio nos está transmitiendo, los Evangelios nos están transmitiendo, que esta cuestión de observar el sábado o de no observarlo según estaba prescrito por los fariseos, los escribas de la ley en el momento, tenía una dimensión social, política, muy importante, que podían llevar a una persona a la muerte. En este caso fue no solamente por esta razón, sino por otras razones por las que Jesús es condenado a muerte. Por lo tanto, no es una cuestión menor, no es una cuestión baladí, no es una cuestión especulativa o de mera discusión entre rabinos. Es algo que tiene una importancia capital. Y por eso nos lo están contando el Evangelio, los evangelistas. Es decir, que ir contra la institución del sábado se convirtió en una cuestión, pues, o era una cuestión de vida o muerte. Los fariseos, los escribas de la ley, estaban dispuestos a recurrir a la muerte para salvaguardar, según creen ellos, su supervivencia como pueblo y su fidelidad o su fe en Dios. Es decir, no es una cuestión de legalismo exclusivamente, no es una cuestión de ser lo más fiel posible a Dios, porque eran conscientes de que su supervivencia como pueblo estaba en entredicho y por lo tanto, por supuesto, su continuidad, pero también la propia validez de su propia fe. ¿Qué hace Jesús? Bueno, pues Jesús no está tanto cuestionando la ley dada por Dios a su pueblo, porque en última instancia no debemos tachar igualmente a los fariseos de legalismo fácilmente, o decir, bueno, es que la ley formaba parte de esa narrativa, de la narrativa de relación del pueblo de Israel con Dios, ¿no? Por lo tanto, no está cuestionando Jesús tanto la ley como ley,
sino que quiere devolverle a la ley un cumplimiento vital. Y en esta cuestión del sábado, pero en otras cuestiones, se ve muy claramente. Y aquí sí podríamos decir que ese cumplimiento vital que está proponiendo Jesús, efectivamente sale de un marco meramente legalista, es decir, que hay un propósito al cumplir la ley, pero un propósito que no puede hacer de la ley un fin en sí mismo a costa de la vida de las personas. La ley tiene un propósito para que no se convierta, en un fin en sí mismo a costa de las personas. Y esto es lo que hace Jesús aquí. Relativiza este cumplimiento estricto de los fariseos para sustituirlo o proponiendo un cumplimiento, podríamos decir, contextualizado. No es sustituir un cumplimiento al pie de la letra para un cumplimiento que tiene siempre en cuenta la vida humana como un valor en sí mismo. De hecho, en cierto modo era lo que intentaban también, lo que perseguían también los fariseos. Los fariseos querían que la ley de Moisés siguiera teniendo vigencia en aquel momento y que siguiera rigiendo la vida del pueblo de Israel. Pero su manera de hacerlo fue a través de otras leyes. Y es que las leyes siempre tienden a la inflación, porque los contextos socioculturales cambian, entonces las leyes tienen que seguir modificándose para que puedan ajustarse a esas condiciones socioculturales cambiantes. Pues ellos van incorporando otras leyes a esa ley escrita, que era la que reinterpretaba y la que actualizaba la ley mosaica. Y eso es lo que se viene a conocer como la ley oral, la Torá oral. Tenías la Torá escrita y la Torá oral. Pero Jesús escoge un camino totalmente diferente. El camino que escoge Jesús, las personas y la vida están en primer lugar. Y el cumplimiento de las normas debe estar en función de esta afirmación de la vida humana. Y esta es la apuesta de Jesús. La clave la tenemos en las dos respuestas que Jesús da en los dos relatos. La primera, en el versículo 5 del capítulo 6, que dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y la segunda, los versículos 9 y 10, que dice, os preguntaré una cosa. ¿En sábado es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, pues dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano recuperó el movimiento. Vale, el sábado es día de reposo, viene a decir Jesús. Pero en el día de reposo, ¿qué es lícito? ¿Qué es lo importante? ¿El reposo en sí mismo o hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Por lo tanto, Jesús pone la vida humana en primer lugar. Y el bien en primer lugar. El bien que va asociado a la vida. Respecto a la primera respuesta de Jesús, si la comparamos con el texto paralelo de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28, dice lo siguiente. También Jesús le dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. En este capítulo 2, estos versículos anteriores a esto que hemos leído, pues Marcos nos está contando este mismo relato. Pero en Marcos encontramos algo que Lucas no incluye, que el propósito del sábado, como hemos leído, es para la vida y el bienestar de las personas. Y no que las personas deban estar atadas o esclavizadas por el cumplimiento de una norma. Es decir, que el sábado está hecho para el beneficio del hombre, para la vida del hombre, y no el hombre
por causa del sábado. El sábado no puede convertirse en una prescripción como un fin en sí mismo, y que las personas tengan que estar ajustadas a él por encima de otras consideraciones. La conclusión de que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado lo que pone de manifiesto es que Jesús se presenta con la autoridad de reinterpretar la ley de una manera nueva. Esta expresión Hijo del Hombre es una expresión que tiene una historia compleja desde la primera vez que se menciona en el capítulo 7 de Daniel, del libro de Daniel, y a lo largo de toda la literatura intertestamentaria, es decir, entre lo que son los dos testamentos que tenemos nosotros en nuestra Biblia, pues esa expresión adquirió muchas connotaciones. No vamos a entrar en ese complejo tema y continuamos más adelante. Respecto a la segunda respuesta de Jesús, claramente muestra que el verdadero propósito de la ley y del respeto por el sábado era, como hemos dicho, la vida y no la muerte. Y esto, pues, concuerda con lo que, por ejemplo, leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 2, que dice, a fin de que temas al Señor tu Dios, guardado todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. O en el capítulo 6, versículos 20 y 24 de este libro de Deuteronomio, que dice, mañana cuando te pregunte tu hijo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que el Señor, nuestro Dios, os mandó? El Señor nos mandó que cumplamos todos los estatutos, será la respuesta. Bueno, la respuesta es más larga, pero la he acortado y voy al último versículo. Dice, el Señor nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Es decir, el propósito de la ley no es construir un entramado para esclavizar la vida de nadie o para convertir la vida de las personas en una maraña de normas, mandamientos, de estatutos, sino que el propósito fundamental es la vida, es el ser afirmadora, la ley como afirmadora de la vida humana. Entrar en eso llevaría mucho tiempo, pero lo dejamos con esa idea. Si nos fijamos en la lógica subyacente que se pone de manifiesto en estos textos, es que el Señor, Dios, es el que da, que mantiene la vida de su pueblo, y una manera de hacerlo es a través de sus normas y de sus leyes. Otra manera es a través de su justicia. Una justicia, como hemos dicho tantas veces, justificante, transformadora. Pero el propósito es claro, la vida, la afirmación de la vida. Y esto es lo que hace Jesús, reinterpretar las prescripciones de la ley mosaicas en términos de afirmación vital, de dar valor a la vida del ser humano como tal, como un valor supremo, diríamos, superior, y que la ley está supeditada a este propósito. Y esto es lo que está ocurriendo en estos relatos. La reinterpretación que hace Jesús de la ley es poner la vida en primer lugar, la vida humana en primer lugar, y el cumplimiento de las leyes de manera subsidiaria de la primera. La argumentación que vemos en el primer relato de sanación, del día de reposo, cuando están los discípulos recogiendo las espigas, Jesús refiere un relato en el primer libro de Samuel, en que David y sus hombres comen los panes consagrados en el tabernáculo, delante de la presencia de Dios, y en el que en esa escena lo que tenemos son los panes consagrados, los panes de la proposición, eran dentro del tabernáculo, en la época de David, después en el templo, se ponían 2 hileras de panes, o 2 hileras de 6 panes cada una, y se renovaban con regularidad, y que solo los podían comer los sacerdotes y sus familias. Eso lo podéis leer en el libro del Levítico, capítulo 24, versículos 5 y 9. Bien, pues
Jesús está haciendo referencia a cómo David le pidió al sacerdote tomar de esos panes, aun cuando no estaba permitido por la ley que David hiciera eso. En aquella ocasión, pues sirvieron para saciar el hambre de David y sus hombres antes que atenerse a un cumplimiento estricto de la ley. Y esto es lo que está transmitiendo Jesús. La ley no puede convertirse en ese fin por sí mismo, por encima de la vida de las personas, sino que está supeditada a ella. Y esta es la manera de cumplir la ley por parte de Jesús. Y esta manera de cumplir la ley por parte de Jesús es la que nos introduce la realidad del reino de Dios. Jesús está diciendo: el reino de Dios ha llegado y yo, que soy el Hijo del Hombre, estoy dando una renovación o una reinterpretación de la ley. Una interpretación que hace que el reino de Dios no está configurado sobre la base de leyes y normas que deben cumplirse como un fin en sí mismo, como hemos dicho, sino que está configurado por la prioridad de la vida y la renuncia de cualquier forma de muerte. Los fariseos, los escribas, los saduceos estuvieron dispuestos a utilizar la muerte de Jesús para salvaguardar el pueblo. Tenemos un relato de esto en Hechos, ¿no? Si atendemos a la propuesta de Jesús, lo que queda en primer plano, la importancia es acentuar, afirmar la vida del ser humano. Y no entender que esa ley que está asegurando la identidad del pueblo de Israel pueda ponerse por encima de la vida de la gente corriente. Quizás consideremos esto como algo alejado de nosotros, pero nos equivocaríamos si lo hiciéramos de esta manera, o si pensáramos de esta manera. Porque los cristianos hoy también vivimos configurados por dos narrativas diferentes. Por un lado, tenemos la narrativa de la sociedad global, plural y secularizada, basada en la tecnología, la lógica de consumo y un experiencialismo individualista y subjetivo. Y por otro lado, tenemos la narrativa bíblica de la salvación de Dios en Cristo y el Espíritu a través de su palabra, su reino y de una nueva creación. ¿Cómo mantener nuestra fe en esa salvación de la narrativa bíblica cuando el poder de la sociedad global aparece con tantas fuerzas en nuestras vidas? Muchos de los conflictos que los cristianos tenemos están en esta intersección de estas dos narrativas, es decir, en esta intersección de estas dos culturas, de estas dos definiciones de la realidad. Y lo mismo le pasaba a los fariseos, a los esenios, a los saduceos, al judaísmo de la época de Jesús. Ya hemos visto que fue la respuesta de los fariseos y la de los escribas de la ley. Poner la ley por encima de las personas, aunque esa ley lleve a la muerte a las personas. Nosotros también tenemos que dar una respuesta en nuestra situación sociocultural hoy. Y precisamente porque estamos influidos por ese experiencialismo individualista y subjetivo de la narrativa de la sociedad secularizada, pensamos que la certidumbre de nuestra fe reposa en nosotros mismos, que si dudamos o que si nuestra fe individual se tambalea, no nos queda suelo bajo nuestros pies. Parece que el fundamento de nuestra fe está en nosotros mismos. Y por eso muchos cristianos hoy, frente a la relativización que es inherente a la sociedad plural en la que vivimos,
y pensando que los cimientos de nuestra fe reposan sobre nosotros mismos, quizás no de una forma consciente, pero en la práctica es lo que hacemos, es lo que ocurre. Con nuestro énfasis en la fe individual y personal, pues en cierto modo, al final estamos haciendo de nosotros mismos nuestro propio fundamento. Pues los cristianos que piensan así están echando mano de la solución farisea, la de refugiarse en un conjunto de normas inmutables sacadas de la Biblia. Es decir, que por eso decía que no es tan sencillo decir, acusar a los fariseos de pues, legalismo y quedarnos nosotros tan tranquilos. Porque al hacerlo así también nos estamos acusando a nosotros. ¿Por qué? Porque muchos cristianos estamos haciendo exactamente lo mismo, cuando estamos pretendiendo que la Biblia sea un conjunto de normas, siempre iguales, independientemente del momento de la sociedad y el contexto de nuestra cultura. Pero lo que enseñó Jesús es que la vida humana es tan preciosa y tan compleja que no puede atraparse ni codificarse en una maraña de normas que se conviertan en una cárcel, porque esa maraña de normas se ha convertido en fin en sí mismo. Ese apego a la letra literal quiere buscar un suelo firme para nuestros pies en una sociedad plural y que ya no da respaldo mayoritariamente ni a la Iglesia ni a la Biblia. Explicar esto en detalle nos llevaría mucho tiempo, pero necesariamente tenemos que acortar. La idea es que precisamente porque vivimos en una sociedad cuya cultura se basa en el individuo y en la experiencia de ese individuo, solemos pensar que cuando nosotros dudamos, cuando no comprendemos algo, cuando pasamos por crisis, entonces la fe pues también entra en crisis. Pero claro, ¿la fe de quién? La fe mía, mi fe personal, como experiencia mía, como experiencia personal, es la que se pone en crisis. Porque yo soy fundamento de esa experiencia y de esa fe. No es como pensamos, no es que esto lo hagamos conscientemente, pero es lo que subyace a nuestros patrones de comportamiento y de pensamiento. Y lo que nos enseñó Jesús es que ese camino es equivocado. No porque no necesitemos de normas, sino porque cumplirlas no nos aseguran una vida llena de certidumbres y de plenitud. Muchos cristianos piensan que si son capaces de regular sus vidas en un sentido lo más cercano a la Biblia posible, no les van a pasar cosas malas a ellos o a sus hijos o a sus familias. Pero es que la vida del ser humano no puede estar codificada solo a base de normas, como nos demuestra precisamente el Evangelio. Y como nos demuestra, por eso la solución farisea, la de añadir normas a la ley, pues se torna a fracasar. Y en ese sentido también pues, tendríamos que leer después a Pablo. Pero la buena noticia del Evangelio del Reino es que irrumpe desde la misericordia y desde la gracia. Y que eso significa que nosotros, como sujetos individuales, no somos el fundamento de nuestra propia vida. Y eso es algo que deberíamos aprender en nuestra cultura para salir de muchos problemas en los que estamos metidos. El fundamento de la fe que confía no es que sea mi fe personal e individual, porque a veces ponemos tanto énfasis en que la fe sea personal, en que sea mi fe, que hacemos inconscientemente de eso el fundamento. Y ese es un fundamento equivocado, porque si esa fe mía se tambalea, efectivamente no me queda nada bajo mis pies.
Y ante ese temor, muchos se echan en brazos de aquellos radicalismos que prometen certezas. La fe es confianza, y la confianza apunta a alguien que no soy yo. La fe que confía es, por definición, un sacarnos de nosotros mismos, porque no confío yo en mí mismo, sino que confío en Jesús, el Mesías, el Hijo del Hombre, que nos trae la realidad del reino de Dios y de una nueva creación. ¿Dudas? ¿Tienes temor? Pues olvídate de ti, como cantábamos con un canto antiguo. Olvídate de ti. Y no te des tanta importancia a ti mismo, que muestres confianza a tus propias dudas y a tu propio temor. Cuando prestamos oído a nuestras propias dudas y a nuestro propio temor, nuestra propia angustia, estamos confiando demasiado en nosotros mismos. El suelo bajo nuestros pies no somos nosotros mismos. En el Evangelio del Reino de Dios, el suelo no es el individuo que experimenta a Dios o que experimenta una determinada fe, que tiene unas determinadas experiencias subjetivas y privadas. No es este el fundamento. El fundamento del Evangelio es la realidad del reino de Dios, tal y como está atestiguada y testimoniada por la Biblia, por toda su narrativa de principio a fin. Alguien podrá preguntarse que dónde está ese reino de Dios. Y es verdad, quizás hoy todavía tan solo sea un grano de mostaza en medio de esta poderosa sociedad global y plural. Pero no olvides que ese grano de mostaza un día crecerá como un árbol fuerte y frondoso, bajo cuyas ramas estaremos cobijados. Ese es el reino de Dios. Oramos. Señor del sábado, a tus seguidores se dijo que no debían trabajar en el día de reposo, y sin embargo, ellos, audazmente, arrancaron las espigas para mostrar que tú eres el Señor de todo. El mundo nos dice que no descansemos en el día de reposo, persiguiendo una productividad sin límites. Sí, también una productividad del ocio y del bienestar. Muéstranos, Señor, cómo descansar audazmente frente a una productividad sin límites que va contra tu voluntad, y muéstranos cómo trabajar confiando y descansando en tus palabras, acciones. Jesucristo, Señor nuestro, esto oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos despedidos en el nombre del Señor. Id en paz.